Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y quiero pedirles que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Leemos estos versículos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta mañana, primeramente dando gracias, porque no hay duda, Señor, que solo su misericordia hoy nos tiene aquí. Gracias porque nos permite poder reunirnos como pueblo suyo y de esta manera, Señor, ser bendecidos, edificados, fortalecidos y ministrados. Le pedimos y le rogamos hoy, Señor, que su gracia esté sobre nuestras vidas, que al ministrar, al predicar, al enseñar, podamos, Señor, sentir en nuestra vida esa presencia de su Espíritu. Abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y que podamos, Señor, a través de su palabra ver lo que usted desea que nosotros veamos. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Espero que me ponga mucha atención. A veces cuando tratamos temas más profundos, de alguna manera nuestra capacidad o inteligencia se nubla, porque al tratar de explicar lo que la palabra nos enseña, podemos divagar en muchos temas. Y cuesta bastante poder enfocarse en lo que Dios requiere que nosotros entendamos. Es por ello que necesito su máxima atención. Hemos estado hablando acerca del avivamiento y hemos tocado varios temas. Iniciamos la semana pasada con un tema llamado y enfocado la dinámica de la oración. Ya tocamos la primera parte, hoy entraremos en la segunda parte. Anteriormente dijimos que hay seis principios que encontramos en la palabra de Dios, y todos estos principios están, por supuesto, y si están en verdad en nuestra vida, van a asegurarnos un lugar de victoria delante de Dios. Si estos principios son aplicados correctamente, entonces vamos a tener victoria delante de Dios. Hablo en el sentido de la oración. Recordemos solamente un poco. Vimos primeramente la posición de permanencia en Cristo y también la posición de permanencia en su palabra, esa palabra permaneciendo en nosotros. Luego hablamos de orar conforme a la voluntad de Dios, y por supuesto es otro principio que nos garantiza un lugar en la oración que prevalece. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye,
sabemos entonces que tenemos la petición que le hemos hecho, o sea, tendremos la respuesta de Dios a esa petición que le hemos hecho. Vimos también cómo podemos conocer la voluntad de Dios, permaneciendo sin duda en su palabra, y mientras oramos de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces tendremos una audiencia con Dios. Es como que el Señor nos escucha frente a frente y Él nos oye, Él nos escucha. Entonces tenemos una respuesta de parte de Dios porque estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Luego llegamos a esas cosas personales que no están, por supuesto, registradas en la Biblia, con respecto a nuestro llamado o a predicar o incluso estar en cierto lugar o como misionero o cualquier otra cosa. No está especificado, por ejemplo, que usted asista a esta congregación. En la Biblia no lo va a encontrar. Pero sin duda Dios nos guía y nos dirige a través de su palabra para que nosotros tomemos las decisiones correctas hacia nuestra vida y en nuestra vida para poder hacer su voluntad. Luego llegamos al punto que también podemos conocer la voluntad de Dios por la operación del Espíritu en nuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos hacer la voluntad perfecta de Dios. Leemos también en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 el mismo versículo o los versículos que estamos usando como base. Quiero marcarlos de nuevo. Y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y no hay duda que hay debilidad en nuestra vida. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Luego el versículo dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos aquí entonces que la intercesión de Cristo por el creyente primero es efectuada aparte del creyente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando vemos nosotros la Escritura, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Eso lo entendemos. La oración del Espíritu Santo por el creyente es efectuada a través del mismo creyente, o la intercesión del Espíritu Santo es efectuada a través del mismo creyente. Una es la intercesión que Cristo hace por nosotros ante el Padre. Otra es la intercesión que el Espíritu Santo hace por nosotros a través de nosotros. Entonces sabemos y debemos entender que hay dos intercesiones. Dos intercesiones. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ahora mismo. Y Él hace esto aparte de mí. Yo no estoy allá arriba. Él está allá arriba. Y Él está intercediendo por mí ante el Padre. Entonces, vemos ahora que el Espíritu Santo está en mí. Y está también en usted. Y al estar en mí y al estar en usted, entonces está intercediendo por los santos a través de nosotros. Quiero tratar de explicar mejor esto. El versículo 23 de este capítulo de Romanos dice que nosotros gemimos. El versículo 26 dice que Él gime. Nosotros gemimos y Él gime. Habla del Espíritu Santo. Pero estos dos gemidos solo son uno solo. Son uno. Ahora, a veces ignoramos de cómo debemos orar. Incluso ignoramos por qué debemos orar. Esta es una cosa que a muchos creyentes les sucede. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la pregunta sería: ¿tiene usted el Espíritu Santo dentro de su vida? Mire esto. Si es así, usted entonces puede ser lleno con el Espíritu Santo de Dios.
Y cada día esa llenura del Espíritu Santo llevará su vida a la voluntad perfecta de Dios. Porque Él conoce perfectamente la voluntad de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo conoce perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, usted no necesitará saber por qué debe orar, sino que el Espíritu Santo gemirá en su vida, llevándole a pedir por la voluntad de Dios. Él conoce la voluntad de Dios. Tiene una intachable comunión con el Padre. Y su gran poder y su gran intercesión es solamente limitada por nuestro grado de preparación o disponibilidad o incluso capacidad para orar. El Espíritu Santo muchas veces es limitado en nosotros por, como dije, nuestra preparación o por nuestra disponibilidad o por nuestra capacidad. Debemos siempre recordar, hermanos, que el conocer la voluntad de Dios requiere de un corazón en total sumisión a esa voluntad, cualquiera sea la voluntad de Dios. Si nosotros como hijos del Señor, como creyentes o cristianos, no tenemos una sumisión total a la voluntad de Dios, difícilmente vamos a poder entonces entender cuál es el propósito de Dios. Juan escribe en el capítulo 7, versículo 17, y dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando usted está en la voluntad de Dios, conoce qué es de Dios y qué no es de Dios. En segundo lugar, esto implica una paciente espera en Dios. El problema mayor que tenemos los seres humanos es el saber esperar. Y esto implica entonces que tiene que haber una paciencia en nuestra vida. Esperar con paciencia. Y esto significa esperar en oración, para que el Espíritu Santo pueda instruirnos, guiarnos, dirigirnos. El testimonio, por ejemplo, de George Miller ilustra la importancia de estos dos aspectos, que por supuesto el corazón debe estar dispuesto y el corazón debe estar también dispuesto a esperar. Esta es una realidad. Él escribe en su libro, dice: después de 7 semanas de paciente espera en el Señor con relación a los 2 edificios adicionales que iba a construir para el orfanato en un costo de 50,000 libras, dice él. Él escribe y dice: pude día tras día esperar en el Señor con respecto a ampliar la obra y he estado en perfecta paz durante este periodo, el cual es el resultado de buscar honrar al Señor en este asunto. Sin ningún esfuerzo podría yo, por su gracia, poner de lado todo pensamiento sobre este asunto, si podría asegurarme que fuera la voluntad de Dios que yo lo hiciera. Y por otro lado, avanzaría de inmediato si así Él lo quisiera. Ese en sí es un corazón que cree, pero que también es un corazón que espera. Usted cree en el Señor, yo creo en el Señor. La pregunta es: ¿sabemos esperar en el Señor? Porque pareciera que si nosotros creemos, Dios debe hacerlo. Yo creo, debe hacerlo. ¿Cuándo debe hacerlo? Ahora. Para nosotros es ahora. Para Dios, ¿cuándo es? Ese es nuestro problema, nuestra lucha constante. Usted viene a la iglesia y quiere que Dios lo cambie. Y Dios quiere que usted espere ese cambio a través de la guía de la palabra y del Espíritu. Entonces vemos aquí a un corazón que cree, pero que también es un corazón que espera.
Él sigue escribiendo acerca de esto. Dice: después de haber considerado por meses este asunto. O sea, estamos hablando de que George Miller estuvo orando por meses acerca de esto. Y dice: habiendo evaluado las posibles situaciones y dificultades, y entonces habiendo sido guiado, después de mucha oración, usted lo acaba de oír, después de mucha oración, a tomar la decisión de efectuar la ampliación, mi mente está en paz. Miremos esto. No sé si logrará entenderlo, pero trataré de explicarlo. Nosotros de igual manera, si esperamos pacientemente en el Señor, podemos orar para recibir esta seguridad de la voluntad de Dios, que es por la fe o que es en la fe, y nos guía al próximo principio, que es sin duda la oración que prevalece. La paciencia es cuando usted toma control de su alma y la posee. Usted sabe que muchas personas son almáticas, guiadas por el alma, y su alma les lleva a hacer a veces hasta torpezas. Por esa razón, entonces, la paciencia es cuando nosotros tomamos el control de nuestra alma y la poseemos. Es la habilidad de saber esperar para poder escuchar de Dios lo que Él tiene que decirnos. Entonces, ¿cuántas personas hoy día se apresuran y son impacientes? Se apresuran y son impacientes. Colocando un ejemplo, ellos saben que Dios les ha llamado, ellos saben que Dios tiene quizás un ministerio para ellos, y sin duda Dios les ha llamado a algo, y es una verdad. Pero no saben exactamente lo que es, no saben a qué les está llamando el Señor, no saben por qué les está llamando, no saben cuándo deben hacerlo, pero su impaciencia les lleva a correr de aquí para allá, luchando como Abraham y Agar, tratando de hacer la voluntad de Dios, porque la promesa era que vendría un hijo, y ahora Abraham y Agar tratando de hacerlo todo a través de la carne y trayendo maldición a la tierra. El saber esperar es sumamente importante. Todas las cosas, dice la Escritura, tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y si vemos eso, entonces es sumamente importante que nosotros tengamos la paciencia para saber esperar. Este es un gran problema en realidad para el ser humano. Nadie tiene tanta paciencia. Todos tenemos un grado de paciencia, a veces muy pequeño, muy reducido. Somos impacientes por naturaleza, nos enojamos fácilmente, nos ofuscamos fácilmente, no nos gusta esperar. Salimos a la calle a tomar la locomoción, colectivo o micro, y nos impacienta. Llevamos 30 segundos y dice: ¿qué le pasó a la micro? Ponemos el hervidor en casa y dice: ya, apúrate. Ponemos el sándwich en el microondas y ya estamos acelerándolo. Le pusiste 1 minuto, sí, pero no sé por qué se demora. Es que es 1 minuto. Somos impacientes por naturaleza, absolutamente todos. Y ante eso entonces se transforma esto en un gran problema. Lo llevamos entonces a la obra del Señor. Cuando vemos la historia bíblica y encontramos historias como la de José, que transcurrieron prácticamente 14 años o 16 años para que Dios cumpliera lo que le había mostrado en sus sueños. Cuando vemos a Moisés, que transcurrieron 80 años para que él llegara a ser el libertador de Israel. O sea, cada situación de ese tipo nos damos cuenta que es increíble. Cuando Dios llamó a Pablo o Saulo de Tarso, 8 años después recién estaba iniciando la obra. Pero nosotros sentimos el fuego ahora y pensamos que ese fuego se va a apagar si no hacemos algo. El fuego no se apagará
Si usted sigue haciendo la voluntad de Dios y entiende y aprende a esperar y no se desespera, sino que aprende a esperar en Dios porque tiene una fe en Dios. Dios me llamó, pero debo saber esperar. Esa es la fe que necesitamos tener. Ahora, veamos algo importante en esto. El corazón que espera pacientemente es el corazón que cree y espera. Puede tener una respuesta y estar seguro en Dios de que Dios cumplirá su promesa. La Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, esto nos está diciendo a nosotros que si Dios le prometió algo, Dios lo cumplirá. ¿Cuándo? Cuando usted aprenda a esperar. Cuando usted aprenda a esperar. Usted no puede ser como un niño pequeño que si el papá le promete algo, el niño lo quiere ya. Está comenzando el año y dice: para Navidad te voy a comprar tal cosa, y el niño en febrero ya está, marzo ni hablar, ya en junio está desesperado, ya en agosto quiere matar al papá. ¿Por qué? Porque el papá se lo prometió para Navidad y el problema es que él no ve Navidad allá, sino que la ve aquí. Esta es una realidad, somos impacientes. Entonces, cuando usted oye algo de parte de Dios y Dios le habla y le dice que va a hacer algo grande con usted, poniendo ejemplos, usted se desespera y piensa que si no hace algo inmediatamente, entonces ese fuego se apagará. Pasemos a algo importante. Pasemos al siguiente principio. Dice que debemos orar con fe. O sea, para prevalecer debemos orar en fe. Mira lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos. Les habla allí en Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Él les habla de esta manera. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esto es extraordinario. ¿Puedo interpretar literalmente esta escritura? ¿Puede usted interpretarla literalmente o solamente es una... Y sigue agregando: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Veamos otra cita, aumentemos más fuerza en esto. Mateo 17:20, mire lo que dice Jesús. Mateo 17:20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tomo estas palabras de allí: si tuvieres fe, nada os será imposible. Santiago 1:6. Aquí habla y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tomo estas palabras: pero pida con fe, no dudando nada. ¿Hay algo imposible para Dios? Absolutamente nada. Pero ¿cuál es nuestro problema? La impaciencia. Nosotros pedimos y queremos verlo ya, ahora. O sea, es como decir: Señor, estoy orando por un auto, y abre la puerta de la casa a ver si el auto está afuera. ¿Qué pasó, Señor? La paciencia.
Todo tiene su tiempo. Y ahí es donde nosotros debemos entender entonces que Dios lo hará en el tiempo preciso y exacto cuando nuestra vida esté alineada en la voluntad perfecta de Dios. Dios lo hará. La fe actúa en la oración. No es una, ¿cómo llamarle? No es una facultad misteriosa o una destreza especial que algunos santos tienen y otros no tienen, sino que la fe es dada a todos los santos, a todos los hijos de Dios. O sea, usted tiene fe, y si mira al hermano que está al lado, también tiene fe. Todos tenemos fe. O sea, esta fe que tenemos nos hizo nacer en Dios y es la fe de Dios. Tener fe en Dios es un mandamiento que Jesús, por supuesto, pone para nosotros, y como tal, Él espera que yo obedezca ese mandamiento. Si Él dice que tengamos fe, debemos tener fe. Si Él dice que debemos creer, debemos creer. Y si Él dice que debemos confiar, entonces debemos confiar. El que nos ordena que creamos en Él es Él. Y Él mismo nos capacita para creer. No hay duda de que usted, desde que se convirtió al Señor, ha ido aumentando su fe. Desde que conoció a Cristo, usted ha ido aumentando su fe. Poco a poco su fe ha ido creciendo. No es la misma fe que tenía cuando recién inició. Aunque usted estaba pero emocionado, fascinado, maravillado, extasiado, y sigo con tantos sinónimos. El punto es entonces que usted ahora no tiene la misma fe que cuando comenzó. Es la fe de Dios, pero ha ido acrecentándose. Y alguien dice: pastor, ¿qué grado de fe tendré yo? No lo sé, no tengo un tester de fe. Me encantaría tener un tester de fe, ponerme en la puerta ahí y dice: este para el lado derecho, este para el izquierdo. Juntamos los más de fe al medio o a la orilla o allá, para que nadie se ofenda. Y de esa manera entonces cuando oremos le pedimos a ese grupo que ore. Sería extraordinario, ¿no? Pero hay una cosa real: todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Ahora, la fe, sin embargo, si analizamos más, no puede ser elaborada, ni puede aparecer simplemente por una mera decisión de la voluntad. La fe es dada por Dios. Y aquí es donde nosotros debemos entender esto. O sea, es necesario, hermano querido, comprender y obedecer las leyes que operan en la fe. Veamos esto. La base de la fe es una condición correcta del corazón delante de Dios. Esa es la base de la fe. O sea, mi corazón debe estar en forma correcta delante de Dios para que la fe nazca en mi corazón. O sea, no va a lograr absolutamente nada si su corazón no está en la forma correcta. Ya lo voy a enseñar eso. El enemigo mortal de la fe es el orgullo en el corazón. Es el enemigo más grande, el orgullo. Es como decirle a alguien: hermano, venga aquí adelante, voy a orar por usted. Dice: no, yo no voy, ore de ahí nomás. ¿Qué es? Orgullo. Hay algo que le está impidiendo actuar. La humildad es diferente. Usted ve a niños humildes como también ve niños soberbios. Y usted dice al niño humilde: venga, hijo, y el niño se acerca. Le dice al niño soberbio: venga. No. La actitud del corazón es sumamente importante delante de Dios, porque lógicamente el orgullo es el enemigo más grande que tiene la fe en Dios. Este es un enemigo común de la fe, y especialmente en las cosas espirituales. Es terrible. O sea, si estamos más preocupados sobre nuestra reputación delante de los hombres, en lugar de estar preocupados de estar delante de Dios, o que estamos delante de los ojos de Dios, o tenemos un deseo celoso de mantener nuestra posición o nuestra dignidad según nuestro criterio, aunque sea a expensas de las del Señor,
puede afectar o puede destruir el espíritu de fe en el corazón. O sea, aquí vemos entonces que no es que usted venga todos los días a la iglesia y está aquí. Puede venir todos los días con el mismo orgullo de siempre. Esos silencios usted sabe por qué los dejo, ¿no? Para pensar un poco. Esta es la realidad nuestra. Ahora, mire lo que dice Juan 5:44. Juan 5:44. Dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Lo enseñé ayer un poco y hablaba un poquito de eso, la gloria que lamentablemente buscamos. La gente necesita eso. Bravo, bravo, qué bien lo hizo, extraordinario. Y después usted baja y dice: ¿cómo lo hice? ¿Cómo podéis creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene o que viene del Dios único. Una fe efectiva en la oración es claramente imposible cuando existen tales condiciones. No podemos ser efectivos cuando hay orgullo en nuestro corazón. Es profundamente significativo que las dos personas que fueron reconocidas por Cristo, ¿se acuerda usted de los evangelios? Por su fe. Hubieron dos personas que fueron reconocidas por su fe, por Cristo. Sobresalieron. Fueron también sobresalientes en su humildad. Y eso lo destaca increíblemente. Me refiero primero al centurión y también a la mujer sirofenicia o la mujer cananea. Todos conocen la historia. Cuando vamos allí al libro de Mateo 8, capítulo 8, versículo 8 y 9, habla allí acerca del centurión romano y dice de esta manera, respondiendo el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. O sea, lo que este centurión estaba reconociendo es la autoridad que Cristo tenía, y en humildad le dice: no soy digno de que estés bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Una petición de fe con humildad. Aquí vemos entonces el ejemplo de humildad. En el caso de la mujer sirofenicia que aparece allí en Marcos capítulo 7 versículo 28, para darle la referencia, respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Recordemos por qué dice eso esta mujer. Jesús le dijo: no está bien, mujer, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, le estaba diciendo: eres una perra, mujer, no eres del pueblo de Dios, no mereces esto. Sin embargo, ella con humildad: sí, Señor, soy lo que tú dices, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Humildad. No solo vemos una gran fe, porque sabemos que estos dos testimonios son increíbles. En el caso del centurión, su criado fue sano inmediatamente. En el caso de la mujer, cuando le dice el Señor Jesús: cuando tus ojos caigan sobre tu hija, serás sana de aquel azote. Y eso fue así. Aquí vemos entonces el ejemplo de humildad. No solo vemos una gran fe, sino la humildad y también la sumisión. Ambas tienen que estar presentes cuando nosotros oramos al Señor.
En otra ocasión, cuando los apóstoles le pidieron al Señor, se recuerda usted que les aumentara su fe. Señor, aumentanos la fe. A usted le encantaría eso, ¿no? ¿A cuánto le gustaría que el Señor le aumentara la fe? Pero la pregunta sería primero dilucidar cuánta fe tiene. Porque si no sabe cuánta tiene, entonces ¿cómo supo que le aumentó? Es una cosa lógica, solamente estoy tratando de ser lógico. Ahora, el Señor Jesús aquí les habló a los discípulos porque ellos tenían un problema. Ellos les dicen: aumentanos la fe. Y Él les habló de un siervo que araba o apacentaba el ganado, que tuvo que aprender a ser humilde, al igual que obediente hacia su amo. Y Él concluye diciendo en esta historia, en Lucas 17:10, les habla: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El secreto para aumentar nuestra fe es un corazón obediente y sumiso. ¿Qué tan obediente es usted? Hoy día es un tema de solo análisis. Aquí no van a haber danzas, ni aleluyas, ni gloria a Dios. Aquí vamos a tragar saliva muy seguido. ¿Por qué? Porque el secreto para aumentar nuestra fe está en nuestra obediencia, en nuestro corazón. Si nuestro corazón es obediente y es sumiso, tenga por seguro que su fe va a ser aumentada. Ese es el primer paso para aumentar la fe. Ahora, vamos a ver al instrumento de la fe. Si resumo lo anterior, lo primero es tener un corazón obediente y sumiso. Perfecto. Debemos orar entonces en fe. Pero para poder hacer esto, para poder orar en fe, nuestro corazón debe ser sumiso, obediente y crédulo. Sumo algo más: sumiso, obediente y crédulo, para que realmente nosotros podamos entonces orar con fe. Ahora, pasamos al instrumento de esta fe, que es sin duda la palabra de Dios, con su infinita riqueza de promesas para usted y para mí. La palabra tiene muchas promesas. Son las promesas de Dios las que avivan nuestra fe. Por eso usted lee la palabra, por eso usted escudriña. Y por eso cuando se encuentra con esos versículos, solamente para colocar un ejemplo, cuando dice: mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo, y usted salta, aleluya, dice: ¿sí o no? Porque eso es una promesa y esa fe se agiganta. Aunque es un ratón, se siente un león. Su fe se agiganta porque la palabra es la que enriquece nuestra fe. Y todas las promesas de Dios que son para nosotros, entonces vienen a hacerse una realidad en nuestra vida. Si las promesas de Dios son las que avivan entonces nuestra fe, nosotros nos agarramos de las promesas de Dios, porque eso es lo que sostiene nuestra fe. Cuando leemos la palabra de Dios, tu fe es movida a creer. Luego tu fe se agarra de esa promesa, y luego, aunque no haya ninguna respuesta de Dios, escúchame bien, tú sigues creyendo. Ahora, yo aquí no estoy hablando del don de fe, que es concedido a algunos por Dios para obrar, para actuar, para hacer milagros. No estoy hablando de eso, sino que hablo de la gracia de la fe que está disponible para todos aquellos que son herederos de la promesa. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, si usted no hubiera tenido fe, no habría nacido de nuevo.
Es imposible nacer de nuevo sin fe. Estamos hablando de la fe de Dios que te ha sido dada. Pues si no tuvieras fe, esa fe que hay en ti, esa fe que tienes ahora, no habrías nacido de nuevo para el Señor. Es la misma fe que estuvo en los apóstoles, es la misma fe que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento y también en los del Nuevo Testamento. O sea, la fe no puede esperar que Dios haga otra cosa menos que lo que Él ha prometido hacer. Sencillamente la fe confía en lo que Dios dice que hará, en lo que Él ha prometido que hará, y la fe se aferra a eso que Dios ha dicho. Entonces la palabra de Dios es el instrumento, ya que la naturaleza de fe es confiar en la fidelidad de Dios. Es de necesidad limitada por las promesas de Dios. O sea, nuestra fe está agarrada de las promesas de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios ha dicho y Él lo hará. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánta turbulencia tengamos, y no importa cuántas situaciones vengan a nuestra vida, yo tengo fe en su palabra y yo sé que Él hará lo que ha dicho que hará. Cuando miramos un episodio en la vida de Abraham, por ejemplo, Romanos 4:3, cuando habla acerca de Abraham, dice: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, creyó Abraham a Dios. La fe de Abraham fue simplemente eso, creerle a Dios. ¿Usted le cree a Dios? En una de esas terminamos hoy día con fe. ¿Usted le cree a Dios? Él creyó que Dios no le dio la promesa ligeramente, sino que creyó que la cumpliría. Por eso él salió de su tierra, de su parentela, se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar, que ni siquiera sabía dónde quedaba, y dentro de eso mismo le da la promesa que vendría un hijo, y él lo creyó, aún siendo viejo. A nosotros nos cuesta creerle a Dios. Entonces, ¿cómo operó esta fe en Abraham? Él simplemente hizo lo que le fue mandado. O sea, creyó, tuvo fe, obedeció, fue sumiso. Usted dice: yo creo, a lo mejor obedezco, posiblemente me someta. Esa es nuestra diferencia. Usted quiere servir a Dios, pero a su manera. Y Dios quiere que usted le sirva, pero a la manera de Él. Y ahí está la lucha y la pugna. El Señor le dice: yo quiero que entregues tu vida para mí. Le doy un pedacito, le doy un área, pero no todas. Entonces ahí está nuestro problema constante. Abraham hizo simplemente lo que Dios le pidió que hiciera. La fe crece en el interior del creyente que tiene su corazón arraigado en la promesa, que obedece lo que Dios dice. Luego, finalmente, está este ejercicio de la fe que incluye la paciencia de la que hablamos cuando tratamos, por supuesto, con el Espíritu Santo, quien es el que nos muestra la voluntad de Dios. La marca de una fe vital es que sabe permanecer. Dios desea que alcancemos la promesa, pero esto requiere, por supuesto, de una fe que ha sido purificada, perfeccionada a través del ejercicio de la paciencia. Mire lo que estoy diciendo. Su fe va a ser purificada y perfeccionada a través del ejercicio de la paciencia. O sea, cuando usted dice: Dios me prometió, el Señor entonces va a probar su paciencia. Pero ¿cuánto se va a demorar el Señor en responderme? No lo sé. ¿Cuánto cree usted, pastor? No lo sé. ¿Meses? No lo sé. ¿Años? No lo sé. Dios está tratando con usted. Usted es el que tiene que saber esperar. Dios no solo está interesado en que nuestras oraciones cambien las cosas, sino que la oración nos cambia a nosotros.
La mayor parte de los cristianos lo único que desean es que Dios cambie las cosas. Y oramos para que Dios cambie las cosas. No, Dios quiere cambiarnos a nosotros. Dios le promete a Abraham que en su vejez tendría un hijo. ¿Abraham de qué edad era? Ayúdeme los más bíblicos, por favor, porque a veces se me olvida. Creo que tenía 80 cuando salió de Ur. 85. ¿Y a los cuántos tuvo a Isaac? A los 100. ¿Y seguro, hermana María? ¿A qué hora? A los 100. Ya, gracias. Rectificación. 100 años. Ay, Dios mío. No tenemos a nadie de 100 años aquí para decir, ahí está Abraham. Ahora, los años pasaron desde la promesa que Dios le hace a Abraham. Pasaron los años y ese hijo no nacía. Cuando la imposibilidad o cuando lo improbable se convirtió en imposible, entonces la fe de Abraham se hizo perfecta. La paciencia. Y él estaba seguro que la promesa se cumpliría. Miremos algo, Hebreos 6:15. Mire lo que dice aquí. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo obtendrá usted la promesa de Dios? ¿Cómo obtendré yo la promesa de Dios? Con paciencia. Y eso hay que tener fe. Una fe obediente, una fe sujeta, una fe que tenga paciencia. La prueba de la paciencia. La Biblia decía, cree que lo que pides lo recibirás. Y es como decir, orando, creyendo que lo vamos a recibir o que ya lo recibimos y lo recibiremos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es para nosotros. Es evidente que Abraham le creyó a Dios durante el tiempo de espera, y es una realidad porque la Escritura registra que él estaba dando gloria a Dios constantemente. Tenía una actitud anticipada en la confianza que tenía en Dios y en la promesa que Dios le había hecho. Mientras él oraba y esperaba, llegó al grado de una fe en la que estaba seguro que iba a haber una respuesta. Ahora bien, debemos orar en el mismo grado de fe en nuestra oración por avivamiento. No podemos esperar alcanzar tal grado sin mucha perseverancia y fe. No se puede alcanzar así. En otras palabras, vamos a tener que orar al Señor, y si no pasó hoy, pasará mañana. Y si no pasa mañana, pasará pasado mañana. Pues dice, pastor, pero es que eso es muy ambiguo. No es ambiguo, es fe, es confiar. Eso es lo que debemos hacer. O sea, debemos continuar orando. Dice, pastor, este hombre no se convierte. Siga orando. Pero ya ha orado una semana. Siga orando. Es que llevo un mes. Siga orando. Es que llevo un año. Siga orando. Recuerde que la oración, la fe, no tan solo cambia las cosas por Dios, sino que nos cambia a nosotros. Usted puede haber orado bastante y su fe ha sido penosamente tratada y probada de muchas maneras, y ha sido tentado a darse por vencido porque no ve cambios o no ve lo que usted espera ver. Entonces, no haga eso, no se dé por vencido. Recuerde algo muy importante: fiel es el que promete. Si Dios prometió algo a su vida, Él lo hará, pero Él espera que usted tenga fe, que confíe y siga pidiendo lo que Él le prometió. Dios es fiel. La misma prueba, esa prueba que usted vive, esa prueba que está experimentando, está actuando en usted la voluntad de Dios y al mismo tiempo le está preparando para la bendición.
Porque cuando eso suceda, no se va a vanagloriar usted, decir este pechito lo hizo. Gracias a mi oración, gracias a mi oración. No fue su oración, fue Dios. Primero Él le hizo la promesa. Ah, sí. ¿Y usted qué hizo? Creyó la promesa y oró bajo esa promesa y Dios respondió. O sea, no fue su oración, fue Dios. Por lo tanto, no hay nada que vanagloriarse. Más aún cuando leíamos ese versículo, aunque lo hubieras hecho todo. Debéis decir, siervo inútil soy. O sea, lo que teníamos que hacer, hicimos. ¿Qué tiene que hacer usted? Orar, creer, obedecer. Es lo que tenemos que hacer y Dios hará el resto. Ahora, si gusta usted, dejemos que Dios ore y obedezca y nosotros hacemos el resto. No, yo no puedo hacer el resto porque eso es imposible. Entonces mejor hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos a Dios hacer el poder o el milagro o lo que Él quiera hacer. Ahora veamos esto. Libro de Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria, ¿qué cosa ahí dice? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, dos cosas importantes aquí. No perdáis vuestra confianza. Porque os es necesaria la paciencia. O sea, si hacemos lo que debemos hacer, vamos a obtener la promesa. Para que la oración prevalezca, debe ser en fe. Entonces, si usted, ya lo dijimos, usted tiene fe, porque esa fe es la que le salvó, esa fe es la que le hizo nueva criatura. Usted es un creyente nacido de nuevo y siempre debe levantarse en esa fe en su corazón, esa fe que está en usted. Usted todos los días se levanta como un creyente, como un hijo de Dios, como una hija del Señor. Y eso significa que usted no le dará lugar al temor ni al miedo de que no se cumplirá lo que Dios ha prometido. Dios lo cumplirá. Entonces, usted debe mirar más allá del temor, más allá del miedo, y cuando haya avanzado al lugar de lo imposible, Dios obrará. Veamos a Moisés por un momento. Esta gráfica nos ayuda a entender un poquito. Estaba encarando el mar Rojo. Estaba frente a él, frente a todo el pueblo estaba el mar Rojo. Estaba el ejército de Faraón persiguiéndolo atrás. Las montañas estaban al lado de ellos, alrededor de ellos, por ambos lados. Y por supuesto todo parece imposible. El temor viene sobre el pueblo y él clama a Dios. Entonces, miramos lo que nos pasa a todos cuando estamos creyendo que todo va bien, libertados por la mano del Señor, y venimos a Cristo, y de pronto todo se empieza a nublar y a ponerse cuesta arriba, los problemas, los conflictos, y es un hecho entonces que viene el miedo, el temor. Esto nos pasa a todos. Pero si usted y yo actuamos en fe, simplemente significa que nos paramos en el lado de la fe, creer lo que Dios dice y no lo que el diablo dice. No creer lo que el temor nos está planteando a nuestro oído. Tenemos que creer lo que Dios dice, no lo que oímos, no lo que escuchamos de los demás. Te va a ir mal, no lo veo bien, esta cosa va mal, esto va a terminar mal, esto aquí, esto allá. Yo debo creer en lo que Dios dijo, y eso es fe. No es un asunto de mis sentimientos o sensaciones, o que tengo escalofrío, o que tengo calor, sino que se trata de lo que Dios me ha dicho a mí sobre lo que Él va a hacer. Y sobre eso yo debo ponerme de pie, o sobre eso debo pararme. Eso es la fe. Esa fe está en mí. Y cuando yo hago la elección correcta, esta fe comienza a hacerse viva.
Pasemos al siguiente principio que nos ayudará a entender más todavía esto. Debemos entender que todo debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Debe ser, repito, en el nombre de Jesús. Le voy a enseñar esto que es importante. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay un gran énfasis, hermano querido, en el Nuevo Testamento, en el valor y el poder del nombre de Jesús. Invocamos su nombre para muchas cosas. Primero, para salvación. Cuando vemos en Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primera de Corintios 6:11 dice: somos lavados, santificados y justificados en su nombre. Hechos 10:48 dice: somos bautizados en ese nombre. O sea, esperamos en ese nombre, nos reunimos en ese nombre, damos gracias en ese nombre, predicamos en ese nombre, echamos fuera demonios en ese nombre, sanamos a los enfermos en ese nombre. Todo lo que sea que hagamos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora, este es el nombre que tenemos el privilegio de llevar, por el cual somos llamados a sufrir también. ¿Qué significa realmente orar en su nombre? ¿Qué significa orar en su nombre? En realidad significa el actuar en su lugar. El actuar en su lugar. Cualquier demonio o incrédulo puede hablar en su nombre, pero es mucho más que solo esto. Quiero enseñárselo. Yo estoy seguro que los apóstoles dijeron esto en Marcos 9. El demonio no salió. Recuerde usted el muchacho lunático que trajeron a los discípulos, y los discípulos oraron por él y no pudieron echar fuera ese demonio. Estoy seguro que nombraron el nombre de Jesús. Pero ¿a qué me refiero estar en su lugar? Es porque en su lugar de autoridad es que se debe hacer. Si usted y yo no estamos en el lugar de autoridad, no tendríamos el derecho de estar aquí. Si fuera en su nombre, escúcheme bien, o si no fuera en su nombre, la autoridad de esa persona, del Señor Jesucristo, no estaría en nosotros. Y al no estar en nosotros, entonces no podríamos hacer nada. Dios solo aceptó a Cristo y a nadie más. A través de Cristo usted es salvo. A través de Cristo usted es limpio. A través de Cristo usted es perdonado. A través de Cristo usted es glorificado, usted es levantado, usted es sanado, usted es animado. A través de Cristo viene absolutamente todo. Entonces, cuando nos acercamos en oración al altar para hacer las peticiones, venimos en su nombre. ¿Pero a qué se refiere en su nombre? Venimos en su lugar. Y venimos por su sangre. Yo pido, y lo puedo decir así, yo pido por él y lo represento aquí donde él fue rechazado. En su nombre. Orar en su nombre es actuar como su representante. O sea, Cristo no está aquí hoy en la tierra, pero está usted. Estoy yo. Está usted allá también. Nosotros somos sus representantes. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, porque tenemos fe en Él y porque Cristo nos salvó, nos redimió. Somos sus hijos o somos pueblo de Dios y nosotros representamos a Cristo sobre esta tierra. Esto es lo que quiere decir. O sea, yo lo represento. Y debemos ser tan efectivos como si Él hubiera orado. Y cuando actúo en su nombre, es como si Él mismo, o cuando actúo yo en su nombre, es como si Él mismo lo hiciera.
Recordemos algo. Cuando Pedro fue confrontado con Dorcas, que había muerto, esto es importante. Él nunca dijo, y si vamos a la Biblia, lo puedes buscar, él nunca dijo: mujer, en el nombre de Jesús, levántate. No lo dijo. Él le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Pastor, no nombró a Jesús. Él no usó el nombre vocalizándolo con sus palabras, pero él estaba allí y él sabía que hablaba como su representante. Al estar ahí Pedro, también estaba Cristo. Esto arregla la confusión sobre ser bautizado en su nombre. Algunos dicen, pero dice Pedro que hay que bautizar el nombre de Jesús. Pedro dice, y tal como el Señor lo enseña en el libro de Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo único que debemos entender es que cuando nosotros bautizamos, está Cristo allí, porque somos sus representantes. O sea, lo aclaro, cuando Jesús obra a través de nuestras vidas, lo hace para manifestar su gloria y lo hace para manifestarse Él, para que su nombre sea glorificado. No lo hace para que mi nombre o su nombre sea glorificado, sino para que su nombre sea glorificado. Por lo tanto, es igual como si Él estuviera ahí. Así que si estamos ahí en su nombre, cuando bautizamos a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces es lo mismo que si ellos fueran bautizados por el mismo Jesús. Este es el significado. Orar en el nombre de Jesús es orar con toda autoridad del Hijo de Dios, quien dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dice en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay muchas oraciones que tienen el nombre de Jesús como un simple añadido, que no son respondidas, porque la persona que hace esa oración no tiene fe, no cree, no tiene humildad, no tiene obediencia. Tú puedes usar el nombre que quieras, y lo vemos también el ejemplo en el libro de los Hechos, cuando los hijos de un hombre quieren echar fuera demonios, y lo hacen como Pablo lo hizo. Usaron el nombre de Jesús, pero los demonios no se fueron. Y los demonios hablaron, dijeron: a Jesús conocemos, a Pablo también, y ustedes, par de idiotas, ¿quiénes son? Tú puedes usar el nombre de Jesús, como la cantante que supuestamente se convirtió, como el actor que supuestamente se convirtió y habla en la televisión y dice: Jesús, Jesús es primero, Jesús es extraordinario, Jesús aquí, Jesús allá. Y cualquiera puede usar el nombre de Jesús, pero solo aquellos que creen en el Señor y tienen fe en Él y tienen obediencia y humildad ante Dios, entonces ellos representan a Jesús sobre esta tierra. Hay otras oraciones que omiten esta expresión, el nombre de Jesús, pero que sin embargo cumplen las condiciones para tener victoria. ¿Qué implica la condición? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos orando en su nombre? Significa entonces que oramos como su representante, eso es, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Cuando oramos estamos motivados por sus intereses, no por los nuestros.
Estamos llenos de sus propósitos, extendiéndonos hacia sus objetivos. Es entonces que estamos orando en su nombre, cuando no estoy actuando egoístamente para mí mismo, sino que lo estoy haciendo para Él. Cuando estamos haciendo las cosas para Él, tal como dice la Escritura, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué se refiere a eso? Lo que yo hago aquí, lo que usted hace aquí, lo que hace cantando, tocando, haciendo el servicio en la obra de Dios, debe hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Usted sirve a Dios y no a los hombres. Todo este asunto se basa en nuestra unión experimental con Jesucristo. El actuar como su representante no solamente se aplica a hacer peticiones, sino también recibirlas. Cuando hemos recibido lo que hemos pedido, estamos aún ligados al hecho de que somos sus representantes. Y esta es una verdad bíblica que se ha perdido lastimosamente y que todos debemos saber. Es el deseo y propósito del Señor que siempre debe estar delante de nosotros. ¿Sabe? Recibimos en su nombre. Mire que es extraordinario. Recibimos en su nombre. Nos mantenemos en su nombre. Todo lo que hemos obtenido en confianza, todo lo que hemos recibido, un día vamos a tener que rendirle cuenta de lo que hemos obtenido en su nombre. Todo esto debe estar conectado, por supuesto, con las motivaciones correctas. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Todo lo que pidamos debe estar enfocado en Cristo, enfocado en Dios. Y ahí es donde erramos muchas veces. Déjeme terminar, porque creo que es necesario terminar. Me he pasado del tiempo, como siempre lo hago, pero trataré de cerrar. Lo que recibo en su nombre, lo debo mantener en su nombre. O sea, todo lo que yo recibo en su nombre, debo mantenerlo en su nombre. O sea, si Dios nos bendice, si Dios nos da, es para su gloria. El Señor Jesús debe salvaguardar sus derechos y su ¿cómo llamarle? Porque si nosotros actuamos solo en su nombre, esto será salvaguardado. ¿Por qué? Porque Dios está obrando a través de nosotros. Y esto es una realidad. Dios puede abrir puertas increíbles para su vida. Dios puede bendecirle ampliamente, generosamente, pero Él lo hará con un propósito. No lo hará para que usted sea el mejor de la cuadra, para que tenga la mejor casa, el mejor auto, para que tenga el dinero para gastar con sus hijos. No lo hará para eso, lo hará para su gloria. Lo hará para que usted sea un instrumento que Él usará para llevar adelante la obra de Dios. No recibimos nada a menos que sea en su nombre. Y de esta manera se asegura que no tengamos o no obtengamos lo innecesario, por decirlo así, o lo que no es bueno para nosotros. Dios quiere que nosotros obtengamos lo que Él quiere para usar en su obra, en su reino. Cuando la Escritura habla de hombres que dieron su vida por el nombre de Jesús, o de uno que está preparado para morir en su nombre, podemos realmente darnos cuenta inmediatamente cuál debe ser nuestra relación con aquel que, por supuesto, respalda ese nombre. Cuando ese nombre es todo para mí, yo recibo todo de Él. Mira lo que quiero enseñarte. Si yo le permito tener todo lo que tengo, si yo le permito a Él tener todo lo que tengo, quiero marcarlo fuertemente esto en ti.
Si yo le permito a Dios tener todo lo que tengo, Él me dará todo lo que Él tiene. Esto es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oramos en el nombre de Jesús solamente cuando el objetivo supremo de nuestra oración es que el Padre sea glorificado. Por último, veamos lo que es prevalecer en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? En Judas 20 habla sobre orar en el Espíritu. Nosotros oramos hasta que el Espíritu Santo entra en nuestra oración, por decirlo así. No es un asunto de que yo pueda abrir y cerrar esto como una llave. No es así. Sino que yo comienzo a orar y permanezco haciéndolo hasta que el Espíritu Santo venga y ore en mí, que gima en mí. Entonces la fe se levanta y se aferra y cree en Dios. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu ha ungido a la persona que está orando. Significa que es la persona del Espíritu quien está dirigiendo esa oración. Y de acuerdo, por supuesto, a Romanos 8:26, cuando vemos en la Escritura, orar en el Espíritu es literalmente permitir el orar a través de mí, o permitirle a Él orar a través de mí. Cuando analizamos estos 6 principios sobre la dinámica de la oración, esa oración que prevalece, y quizás vemos este tipo de oración victoriosa, estos principios deben ser puestos en práctica en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios se mueve cuando nosotros nos movemos bajo sus principios y caminamos con Él. Dios no se va a mover en nuestra vida, ni en ningún área de nuestra vida, si nosotros no nos movemos bajo sus principios y caminamos con Él. Debes saber que Él no camina contigo si tú no caminas con Él. Por eso, cuando hablamos de creer en Dios y tener fe en Dios, lo que más necesitamos hoy es entender que debemos tener fe, creer en Dios, ser obedientes, sumisos, humildes, porque todo viene de Él. No hay nada que no venga de su mano. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Ponte de pie. La pregunta que nos hacemos siempre es: ¿cuánto de esto has entendido? ¿Cuánto de esto has logrado guardar en tu corazón y en tu mente? Hoy más que nunca la iglesia necesita ponerse en las manos de Dios. Vivimos tiempos difíciles, terribles, y hay una gran verdad en nuestra vida. Nuestros problemas cotidianos, nuestras situaciones nos ahogan, tal como esa parábola del sembrador. Esa semilla que cayó entre espinos, que no pudo crecer porque los espinos la ahogaron. Esa semilla que cayó entre piedras, no pudo crecer. Esa que cayó junto al camino, que las aves se la comieron. Solo aquella semilla que cae en buena tierra, en un corazón crédulo, en un corazón con fe, en una vida que cree a las promesas de Dios, va a producir fruto. Y todo será para la gloria de Dios. Por eso tú y yo tenemos un tremendo desafío hoy. Más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestras situaciones, hay promesas de Dios a las cuales debemos aferrarnos. Y no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa lo que ocurra, si esas promesas están allí, Él cumplirá. Él pondrá a prueba tu paciencia. Y tendrás que tener paciencia
para saber esperar lo que Él hará por ti, por tu hogar, por tu familia. Pero más allá de eso, Dios quiere glorificarse a través de ti para mostrar su gloria. Te invito para que oremos al Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, ¿cómo no darte gracias? Hoy solamente, Señor, podemos agradecer tu bondad y tu misericordia. Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias por hablar a nuestro corazón y vida, Señor, y por de esta manera, Señor, saber que tú estás aquí. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tratar con cada corazón. Que esta palabra que han oído, Señor, esta palabra que han escuchado pueda ser entendida por ellos. Que tu Espíritu Santo, que revela, Señor, tus propósitos a nuestra vida, pueda revelarse también a ellos. Y pueda, Señor, entender cuán importante es creer, tener fe y confiar en tus promesas. Nos aferramos a ellas, Señor, porque ellas son las que nos sostienen. Ellas son, Dios mío, las que tú usas para animarnos y para que nuestra fe esté firme y que no caiga. Padre, bendigo a tu pueblo, a tu iglesia hoy reunida aquí, a todos y cada uno de ellos, Señor, que hoy se ha dado cita en este lugar. Tú nos has hablado a todos. Yo te pido, ayúdanos para que nuestra fe no decaiga, sino que siga confiando a pesar de lo que ocurre. Ayúdanos a tener una fe paciente, para que de esa manera veamos tu mano moverse. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.